Fisura lateral o de sitio, ¿verdad? Entonces nos van a delimitar estos surcos, el surco central por la parte de delante, el lóbulo frontal y por detrás la lóbulo parietal. La fisura lateral nos va a delimitar las estructuras superiores de las inferiores, sobre todo el lóbulo temporal inferior. Tenemos el surco parieto-occipital, que es esta de acá, y tenemos la fisura preoccipital. Si trazamos una línea, vamos a tener acá al lóbulo occipital. Bien, muy bien. Vamos en un tejido en vivo. Entonces, surco, neurolato, cilio, surco parieto-occipital y fisura preoccipital. Trazamos una línea, lóbulo occipital, lóbulo este. Bien. En la imagen de atrás, ¿cuál es la diferencia entre el surco parietal y la fisura preoccipital? Parece que son la misma línea. La fisura es esta. Solamente es la. Ok. Bien, tenemos el lóbulo insular. El lóbulo insular está tapada en realidad por lo que vendría a ser la parte inferior del lóbulo frontal y la parte superior del lóbulo temporal. ¿Bien? Está al nivel de lo que es los ganglios basales y tiene como función la función automática. Vamos a ver un poquito del lóbulo frontal entonces. El lóbulo frontal va a delimitar este giro. Como su nombre indica, es un giro por delante del surco central, entonces es el giro precentral, ¿verdad? O giro motor. Entonces, al ser el giro motor o la corteza primaria motora, vamos a tener esta estructura, que es el homúnculo motor. El homúnculo motor va a delimitar qué regiones se van a encargar del movimiento de cada estructura. Por ejemplo, si nosotros vamos hacia la parte medial, esta es la línea media o la post del cerebro, si vamos hacia la parte medial, nosotros tenemos la función motora del pie, de la pierna, del muslo, del tronco, en la parte más medial. Y tenemos hacia la parte más lateral la función del brazo, de la mano y de la cara. ¿Bien? Ahora, esto tiene mucho que ver también con qué? Con la primera neurona, que la vamos a desglosar un poco más adelante, ¿sí? Pero ya vamos ahondando acá. Cuando nosotros tenemos lesiones dependientes de la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral anterior tiene irrigación para la parte medial, mientras que la arteria cerebral media tiene irrigación para la parte lateral. Por ende, cuando hay una lesión de la arteria cerebral anterior, uno va a tener una deficiencia mayor en la parte crural frente a la braquial. Y viceversa, si nosotros tenemos una lesión en la arteria cerebral media, vamos a tener un mayor déficit en la parte faciobraquial en referencia a la crural. ¿Se entiende? Muy bien. Cuando nosotros tenemos un infarto cerebral producto de que se dañó nuestra corteza motora. ¿Bien? Se dañó nuestra corteza motora y pues el daño de un infarto cerebral es por la irrupción o por la interrupción de lo que es el flujo sanguíneo de una arteria. Nosotros tenemos dos arterias que irrigan este homúnculo motor o el giro precentral, que es sinónimo. Ahora, la arteria cerebral anterior irriga la parte más medial de este giro y la parte lateral e inferior, la arteria cerebral media. Por ende, si un paciente sufre un infarto de la arteria cerebral media, pasa esto. Se le cae la cara, el brazo está completamente caído, pero sí puede llegar a caminar porque la pierna no tiene tanto déficit. Pero si es que tiene una alteración a nivel de la arteria cerebral anterior, el brazo y la cara tienen un leve déficit y puede haber pero tiene que arrastrar la pierna porque el déficit es mayor en la pierna. ¿Bien? ¿Se entendió mejor? Claro. La parte que se hizo en la arteria cerebral anterior solo es esa parte medial. Medial. Pero hasta donde. Abajo. En la zona. Un poquito de arriba. Va a ser mayor irrigación por la arteria cerebral media. Exacto. 75% de casi toda la
los cerebros voluntarios primeramente. ¿Bien? Vale, sigamos entonces. Hemos visto el giro precentral, ¿verdad? Entonces, el surco que está por delante del giro precentral tendrá el nombre de surco precentral. Facilazo. Por delante de este nosotros tenemos otros giros. Estos giros vienen a ser el área premotora. Esta área premotora tiene como principal función ayudar a la motora en su función motora, a la redundancia. Entonces, nos permite el inicio de nuevos programas para movimientos, el cambio de programas en su ejecución y movimientos de las dos partes del cuerpo. O sea, vamos a poner un ejemplo práctico de esto. Si vamos a aprender alguna acción, por ejemplo, yo no sé jugar billar, ¿no? Y ustedes tienen, o saben, los que han jugado, que se tienen que tener un cierto grado de destreza, porque si uno le tira muy arriba de la pelota, pues se queda la villa entre el palo y la mesa. Si le tiras muy abajo de la villa, la bola salta. Le tienes que tirar en medio para que vaya en forma recta. Entonces, esa acción que nunca la he visto y que por primera vez la voy a experimentar, nos ayuda a esto. ¿Sí? Al inicio de nuevos programas para la ejecución de un movimiento. ¿Vale? Segundo, el cambio de programas en ejecución. Imaginemos que para hacer una acción en específico, pues era un suceso de acciones. Voy a batear. ¿Ya? O lo que voy a hacer, lo que sea, voy a batear la pelota. ¿Sí? Entonces, imaginemos los que hemos jugado fútbol y los que jugamos fútbol. Cuando viene la pelota, hay distintas formas de parar la pelota. Y uno, dependiendo de la fuerza de cómo viene esa pelota, si viene por arriba, por debajo, o si viene con algún efecto, uno tiene que poner el pie. ¿Verdad? Nos sirve para eso, para determinar qué tipo de acción debemos hacer ante una acción o un estímulo determinado. ¿Bien? Y cuando necesitamos alternar movimientos de ambos lados del cuerpo, nos permite eso también. ¿Ok? Muy bien. Por delante de esto nosotros tenemos un surco frontal superior y como hay un superior, también tiene que haber un inferior. Y esto va a delimitar ¿qué cosa? Un giro frontal superior por encima del surco frontal superior, un giro frontal medio y un giro frontal inferior. Así digo. El giro frontal medio tiene que ver con los movimientos oculares y esto es muy importante en la clínica. ¿Por qué? Porque pacientes que tienen infartos extensos tienen una versión ocular forzada. ¿Qué es eso, doctor? Cuando un paciente tiene un infarto muy grande, lo que hace es ver hacia el infarto. El infarto es del lado derecho. Mi lejía, ¿qué lado sería? Izquierdo, ¿verdad? Es contralateral, muy bien. No muevo absolutamente nada del lado izquierdo porque pues, mi infarto fue muy extenso. Mis ojos miran hacia el lado derecho y yo le encuentro hacia el paciente, légico de un lado y viendo constantemente hacia el lado derecho. ¿Bien? Se afectó el giro frontal medio. Cualquiera diría, pero si solamente tiene la lejía, pues, podría haber sido solamente que el homúnculo se haya afectado. No, si tienen ya una versión ocular, es significativo o indicativo de que hay una mayor extensión del infarto cerebral. ¿Vale? O de cualquier afección en realidad, ¿sí? Sino que el infarto es una de las patologías que más práctico para este tipo de ejemplos. Tenemos, dependientes de lo que es el surco de Silvio, dos ramas ascendentes. La primera, la rama ascendente anterior y la rama horizontal anterior, que va a delimitar el giro frontal inferior en tres partes. ¿Bien? Ahora vamos a ver allá. Doctora, una pregunta de la diapositiva anterior. En la parte que había explicado del área premotora, ¿a qué se refería con cambio de programas en ejecución? el cambio de programa es cuando tú, ¿cuándo hice el ejemplo? ¿El fútbol? De fútbol, exacto. O sea, imagínate que normalmente yo paro la pelota, porque me viene la pelota, pero ustedes me tiran un balonazo, entonces yo tendré que hacer esto. He cambiado la forma de cómo tengo que parar la pelota con la intención de conseguir una acción. Sí. Dígame. Estoy mencionando que el infarto se
estaba la zona de surco frontal medio. Ya. Entonces, si digamos por el lado izquierdo, el problema sería en el ojo derecho. La versión ocular va hacia el lado del infarto. O sea, si el infarto es en el lado izquierdo, mi versión va hacia el lado izquierdo, y si va hacia el lado derecho, mi versión es hacia el lado derecho. Es un signo semiológico. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando nosotros tenemos, el paciente con infarto quiere que se le atienda rápido, porque es algo muy severo, ¿sí? Entonces, lo que hace el cerebro es mirar hacia la zona donde está infartada. Pero el paciente con epilepsia hace lo contrario. Cuando tiene la zona epileptógena, por ejemplo, en el lado derecho, hace una versión ocular durante los primeros segundos de su epilepsia hacia el lado contralateral. Es un signo semiológico. Y decimos que los pacientes con infarto sí quieren que los atiendan, mientras que los epilépticos esconden su enfermedad, así que no quieren que los atiendan. ¿Ven? Okay. Esto es lo que es la versión cefálica, ¿sí? Y aquí te explicaba. Nosotros tenemos acá la corteza o el giro medio frontal, donde vamos a ver que las fibras van a pasar hacia dónde, hacia el lado contralateral de lo que vendrían a ser los núcleos motores de los músculos oculares. Ok, si yo hago, imaginemos que estos son mis ojos, ¿sí? Y mis ojos están dirigidos hacia qué lado ahorita? Hacia el lado izquierdo. Muy bien. Ahora, ¿qué músculo estoy usando en este ojo y qué músculo estoy usando en este ojo para esa versión ocular? De este ojo, Recto medial. estoy viendo para allá. De este ojo que está viendo para allá, ¿qué recto estoy usando? El medial, porque el medial se está contrayendo para que el ojo haga esto, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, para que haya una versión ocular, para que el ojo se mueva, el músculo se tiene que contraer. Si mis ojos están ahí, mi nariz es esta, para que este se mueva para este lado se tiene que contraer el recto medial. ¿Bien? Y para que este mire hacia este lado, el recto lateral. ¿Tienen el mismo par craneal ambos? ¿Ambos salen del mismo par craneal? No, ¿verdad? Lo habíamos estudiado en la primera clase donde hemos indicado que el recto medial es del tercer par y el recto lateral es del sexto par. Ok. La ubicación que les había dicho, por favor, grábense dónde se encuentra. ¿Saben dónde se encuentra el tercero? El núcleo motor del tercer par. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué parte del tallo encefálico se encuentra? No, arriba. Tenemos mesencéfalo, protuberancia, bulbo. ¿En dónde se encuentra? Mesencéfalo. Muy bien, chicos. En la parte superior, ¿verdad? 3 y 4. Facilito de acordarse. 5, 6, 7 y 8. Bulbo. No, protuberancia, chicos. La segunda. Ok. Bulbo raquídeo, que es la parte más inferior. 9, 10, 11 y 12. Facilito. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, yo a nivel de lo que es el mesencéfalo, tengo el núcleo motor del tercer par. Pero, tiene que trabajar al unísono en un solo momento con el par craneal contralateral que se encuentra a nivel del puente. Una acción simple, varias regiones, ¿verdad? Ok, ¿cómo se genera esa acción bilateral? Pasa esto. La primera neurona viene desde la corteza motora, ¿hasta dónde? Hasta esta estructura. La formación reticular paramediana pontina, como su nombre dice, está en el puente, o sea, en la protuberancia. Esta va a activar mediante unas fibras a lo que viene a ser al sexto par ipsilateral, que va a ser contracción de este músculo recto externo hacia la parte lateral, visión hacia este lado. ¿Bien? Ok. Esta formación reticular va a mandar una segunda neurona, va a pasar por el fascículo longitudinal medial, que es esta estructura, y va a llegar hacia lo que es el par craneal 3, al núcleo motor, y va a contraer el recto interno. Visión hacia el lado contralateral del cerebro afectado. ¿Sí? ¿No?
No, sí, no sé, chicos. Por favor. ¿No? Para la próxima sí. Vamos por ahí. Profe, entonces primero se ve un ojo y luego el otro. ¿Cómo? Primero se ve un ojo y luego el otro. No, Los dos tiempitos. en un solo momento. Como sabido, atención, por favor. Mismo ejemplo, ¿sí? Lado derecho, lado izquierdo. Lado derecho, lado izquierdo. Giro frontal medio. O área 8 de Brodmann. ¿Bien? Va a lanzar en la corteza cerebral, que es esta, mi corteza cerebral, tengo mi soma. Y va a lanzar su axón hacia el lado contralateral. Vamos a dibujar acá nuestro tallo encefálico. La parte más superior de nuestro tallo encefálico es seguida de bulbo raquídeo. Perfecto, muy bien. Habíamos indicado que tenemos a nuestro par craneal 3 acá, ¿verdad? Y 4. Por efectos del dibujo, vamos a solo usar al par 3 y al par 6. Muy bien. Ok. Entonces, en primer lugar, hay una decursación de la primera neurona hacia el lado contralateral. En la parte contralateral, esta primera neurona va a hacer acción sobre una estructura que se llama formación reticular paramediana continua. Formación reticular paramediana continua. Esta formación reticular paramediana continua va a activar a lo que viene a ser al sexto par ipsilateral contralateral. Si estamos hablando de esto, estamos hablando de la formación reticular paramediana continua activa al par craneal ipsilateral y activa al par craneal contralateral. ¿Bien? ¿Cuál es la acción? Pues la contracción de este músculo que es el recto medial o recto interno y del sexto par del recto lateral, haciendo que el ojo vaya hacia este lado, ¿verdad? Muy bien. ¿Dónde estaba la lesión? Lado derecho. ¿Hacia dónde ven mis ojos? Hacia el lado izquierdo. ¿Bien? Doctora. Bueno, conocía algunas personas que pueden mover los ojos, pero una para la derecha y la otra para la izquierda. ¿Cómo se explicaría eso? Esos son reflejos. ¿Sí? Al revés, ¿no? En los infartos extensos. Ahora dime, ¿qué pasaría si yo corto esto? Entonces tiraría al otro lado. Claro. O sea, eso fue esto es lo normal. lo normal. Ya. Esto es lo normal. Quiero mirar. O sea, lo que estás haciendo, lo que estás viendo en este momento hacia la parte medial es porque el lado izquierdo y el lado derecho están entre los dos lados jalando, por así decirlo. Si el lado derecho deja de jalar, ¿qué pasa con el lado izquierdo? Toma fuerza, ¿verdad? Bien. ¿Okay? Entonces, si el lado izquierdo viene hacia acá y lo que hace el lado izquierdo es la visión hacia la derecha, eso es lo que hace que volverlo hacia el lado derecho. ¿Bien? El PRPP activa a los dos pares craneales, ¿no? Yes. Okay. Y pasa por una estructura. La línea media se llama formación reticular, fascículo longitudinal medial. Así que es importante que sepan esas dos estructuras. ¿Sí?
línea media es el fascículo longitudinal medial. ¿Vale? Muy bien. Paredador contrario, paredador derecho, ya lo contrario. Ah, lo contrario. Estás usando tu lado izquierdo y superior. O sea, lo mismo, pero perdón. Exacto. Doctor, según el dibujo ahí, pues, se ve como que el sexto par activa al tercer par. Ajá. O sea, de la formación reticular ya va a activar el sexto par. Me parece que el sexto par es. Esta es la línea por donde pasa. Esa es la que llega, ¿no? Ajá. La diferente. Pero del sexto par se ve como una flechita que va Hacia acá. Ajá. Y esa va hacia el tercer par. Sí. No, eso es el lado contralateral o hacia el núcleo vestíbulo coclear. Entonces, para activar el tercer par es directamente de la formación reticular. No. O sea, claro, la activación va de acá y de acá. ¿Vale? Bien. Ok. Y eso es lo que pasa. Cuando tengo infartos extensos, hay una versión ocular hacia un lado o hacia el otro lado, dependiendo del infarto cerebral. Es hacia el mismo lado del infarto. Hacia el mismo lado del infarto. ¿Bien? Muy bien. Vamos entonces con la siguiente parte. Vamos chicos, no se queden con ese concepto. Vamos a retomarlo. Vamos a retomarlo. No se preocupen. Ok, muy bien. Entonces habíamos indicado que la rama inferior, en este caso el sitio de las ramas ascendentes, en este caso la rama ascendente anterior y la rama horizontal anterior, que va a delimitar una porción anterior, que es el giro orbitario frontal, el giro triangular y el giro opercular. Entre el giro triangular y el giro opercular tenemos una estructura importante, que es el área de Broca, ¿verdad? Entonces yo pregunto, ¿dónde se encuentra el área de Broca? ¿En la parte o en qué giro se encuentra el área de Broca? El giro frontal inferior. Giro frontal inferior, giro frontal medio, giro frontal superior, ¿verdad? Ok, perfecto. Muy bien. Tenemos estas dos áreas que van a ayudar a lo que es el movimiento. Tenemos a la corteza premotora y a la motora suplementaria. ¿Cómo nos ayuda? Vamos a ver cada uno de ellos. El área motora suplementaria nos ayuda a la secuenciación de movimientos y a la preparación de acciones motoras complejas, especialmente aquellas que involucran ambos lados, ambas manos y los movimientos secuenciales. En cambio, la área motora primaria nos ayuda a la planificación y coordinación de movimientos complejos utilizando información sensorial, principalmente la visión y el oído. ¿Bien? Normalmente son acciones casi reflejas. Cuando, por ejemplo, voy a tirar un objeto a alguien, pues lo que hace la cabeza es voltear, ¿verdad? Eso es lo que nos ayuda. ¿Sí? Muy bien. Aparte de eso, de la parte motora, pues tenemos diferentes cortezas a nivel de lo que es el lóbulo frontal con diferentes funciones. Tenemos a la corteza prefrontal, dorsolateral, por la parte más lateral, por la parte medial, si haríamos una incisión sagital, tenemos a la corteza ventromedial y tenemos a la corteza órbito-frontal. Diferentes funciones para cada uno. La corteza prefrontal dorsolateral, planificar, resolver problemas, memorizar y desarrollar ideas. La corteza ventromedial, que está íntimamente relacionada con lo que es el giro cingulado y con lo que viene a ser el sistema límbico, pues nos ayuda con la percepción y expresión de emociones. Tiene que ver mucho con eso, con las emociones y o con los sentimientos. Y también permite el sistema de motivación en el ser humano. ¿Bien? Y la corteza orbitofrontal es lo que nos permite, y es lo que tiene que desarrollarse, por cierto, es lo que nos permite vivir en sociedad y vive conductas socialmente inaceptables. Es una de ellas las que se atrofia y se altera en situaciones demenciales, por ejemplo, y esquizofrénicas, igual como trastornos psiquiátricos, ¿vale? Y también, pues, regula la agresividad. Vale, lóbulo parietal. El lóbulo parietal tiene como principal componente al giro postcentral. ¿Y el giro postcentral qué es?
sensitivo, la corteza sensitiva primaria, ¿verdad? Y al igual que la corteza motora, también tiene un homúnculo con la distribución casi semejante, casi semejante. Tal vez si la diferencia entre uno y otro es que en el homúnculo sensitivo la cara tiene una mayor extensión frente a la motora. ¿Bien? Por eso el dibujito. ¿Ok? A diferencia de la primera motoneurona, en la segunda, o en la parte de la conducción sensitiva usamos 3 neuronas. Habíamos indicado que en la motor eran 2 neuronas, ¿verdad? Muy bien, vamos a desglosarlo más adelante, no se preocupen, es un conocimiento que ya debe estar fijado el número de neuronas, ¿sí? Muy bien, y tenemos también un surco interparietal que va a dividir un lóbulo parietal superior y un lóbulo parietal inferior, ¿vale? El lóbulo parietal superior básicamente interacciona o ayuda a lo que es la conducta del individuo con el espacio, sobre todo en el espacio circundante, ¿no es cierto? Y también en la parte inferior, el lóbulo inferior, tenemos al giro supramarginal y tenemos al giro angular. Acciones, integración de información sensorial, el habla sobre todo, y la porción dominante, si es que se altera, hay una alteración de la comprensión del lenguaje y el reconocimiento de objetos. Ahora, ¿se entiende esto de la zona dominante? ¿Sí? Ok, muy bien. Levanten la mano los que son diestros. La mayoría. Ok. ¿Zurdos? ¿Algún zurdo? No. ¿Ambidiestros? O sea, mano derecha e izquierda. Ok. En su mayoría, diestros. Ok, muy bien. Entonces, la dominancia, y cuando voy a hablar de acá en adelante, es el lado dominante o no dominante, tiene que ver mucho con el lenguaje. ¿En qué hemisferio cerebral se encuentra el lenguaje? ¿Derecho, izquierdo o es bilateral? Bilateral, muy bien. Tenían 20, ahora tienen 19. ¿No es bilateral? No es bilateral. Entonces, es unilateral y normalmente está en un 90% en las personas diestras. En las personas diestras está ubicado en el lado izquierdo en un 90%. O sea, el lenguaje en qué hemisferio cerebral está ubicado en los diestros. En el lado izquierdo. Muy bien. ¿Y en los zurdos? Zurdo, que tienen 18, porque también sigue siendo izquierdo. Y es en menos proporción, pero igual los zurdos siguen siendo o siguen teniendo la zona dominante en el lado izquierdo. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? No sé. Eso es de la comprensión. ¿Cómo dices la comprensión? Lenguaje. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, el hemisferio dominante es predominantemente, para la redundancia, lado izquierdo. Dependiendo de cuál mano usamos, puede ser en más frecuencia en los diestros y menos frecuencia en los zurdos. Pueden ser de ambos lados, no estaban del todo equivocados, sí podrían ser de los dos lados. Es mucho menos la frecuencia. Y puede ser el lado ipsilateral, o sea que en el diestro sea el diestro, también sí puede ser. Así que cuando tengan una alteración del lenguaje, ¿cuál es la principal alteración del lenguaje? La afasia. Muy bien, cualquier tipo de afasia no necesariamente pues está ubicado en el lado contralateral, ¿no? Ya saben que no. Okay. ¿Eso es solo en la comprensión o se ve en el habla? El lenguaje. Básicamente cuando indicamos cómo se llama el área de la dominancia es por dónde se encuentra el lenguaje. ¿Ya? Ahí se refiere al área de Morse. No, o sea,
No me refiero al área Wernicke, sino cuando uno dice el área dominante, ¿dónde se encuentra? O tu hemisferio dominante, ¿dónde se encuentra? Estamos hablando en su mayoría del lado izquierdo de las personas, ¿verdad? Por lo que ya he explicado. Entonces, acá estaría hablando del lado izquierdo. ¿Bien? Pero si en caso tú tuvieses tu área dominante en el lado derecho, estaría hablando del lado derecho. ¿Bien? Si mi lenguaje está en el lado derecho, mi hemisferio dominante es el derecho. Si mi lenguaje está en el lado izquierdo, mi zona dominante o mi hemisferio dominante es el derecho. Entonces, si estoy hablando de la corteza parietal dominante, sea derecho o izquierdo, en su mayoría izquierdo, nos va a producir una alteración en la comprensión del lenguaje. ¿Por qué? Porque los haces arcuatos que vienen desde la corteza temporal hacen un pequeño giro por acá y llegan acá a la corteza motora. Entonces, normalmente tenemos unas afasias transcorticales. ¿Por qué? Su nombre lo dice, es una afasia que se da entre la conexión entre corteza y corteza. Afasias transcorticales. ¿Acordaron de qué? Las haces que conectan uno con otro. Haces arcuatos. Entonces, si mi lado dominante es el izquierdo, voy a dominar más el izquierdo. No contra lateral. Con el lateral. Derecho. Bien. Lóbulo temporal. El lóbulo temporal es muy bonito. El lóbulo temporal tiene un surco temporal superior y tiene un surco temporal medio. Bien. Vamos a delimitar. Tiene un giro temporal superior y tiene un giro temporal medio y tiene un giro temporal inferior. Bien. Ahora, el giro temporal inferior para percepción de la forma visual y el color. La corteza principal para ello es la occipital, pero tenemos una parte en el lóbulo temporal que nos ayuda para las formas visuales y el color. ¿Ok? Ahora, el giro temporal superior tiene esta zona muy, muy importante. ¿Cómo se llama? Giro temporal transversal o Kelch. ¿Y área 42 para qué? Para el A1. ¿Qué es el A1? Es la corteza auditiva primaria. ¿Ya? Entonces, cuando tú oyes, el sonido va a llegar hasta esta zona. Esta zona le va a dar forma y esta la va a interpretar, el lenguaje. ¿Bien? Una vez el lenguaje interpreta ese sonido, se genera la comprensión de la misma y manda sus aferencias mediante los arcuatos a esta zona, al área de Europa. ¿Ok? Muy bien, ahora acordarnos qué áreas son. Wernicke, área 22 de Brodmann. Broca, área 44-45. Y con respecto a la corteza auditiva primaria, 41-42. Hay muchas áreas de Brodmann, como se habrán dado cuenta, ¿verdad? No necesitan grabarse. Las más importantes. ¿Qué son? Una pregunta, doctor. Cuando dijo que le iba a dar forma, ¿a qué se refería? El ruido que pasa es la transmisión. O sea, ahora que estoy haciendo, estoy haciendo bulla. Estoy hablando, ¿verdad? Perfecto. ¿O puedo observar? Muy bien. Son dos sonidos diferentes. ¿Cómo han llegado a tu oído? Mediante vibraciones del sonido, o bueno, mediante vibraciones del aire. Esas vibraciones del aire llegan a tu oído externo. De tu oído externo pasan a tu oído interno, o perdón, a tu oído medio mediante los huesecillos y mediante la endolinfa hacia el oído interno. En el oído interno tienen receptáculos auditivos especiales. Esos van a transformar el sonido, que es vibración, un estímulo mecánico, a eléctrico. Un potencial de acción. Muy bien, pero no todos los potenciales de acción tienen que ser los mismos, ¿verdad? Porque si no, pues todo escucharíamos o todo lo interpretaríamos de la misma manera. Esta área se encarga de interpretar esos tipos de estímulos. Bien, y una vez que hemos interpretado cada tipo de estímulo, este le manda a esta área y dice: yo ya decodifiqué el sonido, te toca hacer la chamba de determinar si esto es un zumbido, si es una pregunta o qué cosa será. ¿Está bien? El área
Cognitivo primaria solo como que lo clasifica y Algo luego, así. y luego el Wernicke Lo interpreta. los interpreta. Doctor, y entre el área 41 y 42, ¿cuál era la diferencia? Ambos tienen en realidad relacionados con la recepción. Muchas gracias. Ok. Lóbulo occipital. Lóbulo occipital tenemos a, ¿qué cosa? Bueno, la delimitación ya hemos visto. Vamos a ver. Ok, el lóbulo occipital principalmente para la corteza visual primaria. Vamos a ver en un corte medial mucho mejor esta parte, ¿sí? Ahora, no sé. Ok, este vendría a ser un corte sagital, obviamente enfocado a la mitad, ¿sí? Y estamos viéndolo desde la parte medial, ¿sí? Un cortado mi cerebro, la parte de esto, ¿sí? Entonces tenemos acá igual a la corteza frontal, acá ya viene un giro que se llama giro cingulado, que está estrechamente relacionado al sistema límbico, ¿sí? El lóbulo parietal, el lóbulo occipital. Vamos a ver acá. Entonces, esta estructura, en primer lugar, ¿qué es? Es el cuerpo calloso, ¿verdad? Muy bien. El cuerpo calloso tiene como principal función asociar a ambos hemisferios cerebrales. ¿Bien? Entonces, este cuerpo calloso tiene estructuras dentro de eso, o perdón, partes. Tenemos al rostro, que es la parte de abajo, a la rodilla, que es esta, que es el bucle, el cuerpo, que es el algo, y el esqueleto. Muy bien. Nosotros, para evitar, por ejemplo, en pacientes con unas epilepsias refractarias, o sea, que nuestro tratamiento médico no hace efecto, hacemos un tratamiento quirúrgico, una callosotomía, o sea, rompemos el cuerpo calloso con la intención de que la epilepsia se limite solamente a un y no haga una generalización. ¿Bien? Y puede ser una callosotomía anterior, si rompemos la parte anterior, o una callosotomía posterior. Pero te pregunta, ¿con lóbulo se refería al lóbulo derecho izquierdo o al lóbulo frontal? Hemisferio, perdón. Hemisferio. Pero igual, lóbulos también, porque la conexión normalmente va de lóbulo a lóbulo, dependiendo. ¿Sí? Ok. Doctor, Vista desde arriba. ¿esa operación no trae consecuencias? Sí, definitivamente. Frente a sopesar riesgo-beneficio. Si convulsionamos 5, 6, 7 veces al día y no podemos controlarlas, cada convulsión mata neuronas. Entonces, con los días, con el tiempo, una persona puede llegar a perder tanta carga neuronal que puede llegar a la demencia. Frente a eso, puede ser una callosotomía anterior que puede condicionar incluso a cuadros esquizofrénicos. No siempre, pero sí, puede pasar, pero tienes que sopesar. O te mueres, o puedes quedar con un poco de esquizofrenia en algunas situaciones, no sé, tal vez sopesas. Ajá. Por eso es una medida no tan tomada y a la ligera y tampoco es tan frecuente, pues, porque tampoco son frecuentes los casos. Bien. Ok, por la parte medial si vemos, igual el giro central se va a delimitar hasta lo que viene a ser el giro cingulado, no pasa o no llega hasta la línea de lo que es el cuerpo calloso, por si acaso. Y por encima del cuerpo calloso tenemos al surco del cíngulo, ¿vale? Por debajo de este tenemos al surco pericalloso y tenemos al surco parieto occipital. Si se dan cuenta, en esta parte indican el lóbulo paracentral. ¿Pero qué es el lóbulo paracentral? No es más que la parte medial de la unión de la corteza motora primaria con la corteza sensitiva primaria. ¿Sí? Si hablan de lóbulo paracentral, unión de ambas por la parte medial. ¿Ok? Ok. El sistema límbico encargado de la función visceral y emociones y conducta para lo que es el giro cingulado. Ok, acá lo que se había indicado. Con respecto a la corteza o al lóbulo occipital, tenemos al surco calcarino que va a delimitar dos lóbulos. Uno al giro de la língula y el otro al giro cuneiforme. ¿Dónde se encuentra la corteza visual? Específicamente acá, muy cerca del surco calcarino. No es toda la estructura, no es todo el lóbulo occipital. Es básicamente en esta parte. ¿Sí?
El lóbulo occipital ya lo vamos a desglosar, tiene que ver con los campos visuales, diferente de lo que es la agudeza visual. Cuando nosotros evaluamos el segundo percranial, evaluamos agudeza visual, evaluamos campos visuales, vemos saturación de colores y también fondo de ojo, así que son cosas diferentes. Campos visuales, qué tan ancho veo, agudeza visual, hasta dónde veo. Bien. Y lo que es el diencéfalo está compuesto por el tálamo, está compuesta también por el hipotálamo, está compuesta por lo que es, no se grabó acá, pero está compuesta también por el epitálamo y el subtálamo. ¿Bien? Todos los tálamos. Todos los tálamos. Los tálamos a todos. Vale, hasta acá chicos, lóbulos cerebrales. Vamos con la siguiente clase.